quería comentar un poco un tema que veo que hay mucha gente que está como preocupada, ¿no? Con el tema de la memoria y la edad. La memoria y la edad, hay un vínculo, hay relaciones, pero no lineales. Es decir, que la memoria es algo independiente de la edad. Lo que suele ocurrir es que a medida que pasan los años, la gente cree que va perdiendo memoria o cree que va perdiendo destrezas intelectuales producto de la edad, pero no es la edad lo que juega, porque incluso, no lo digo yo, lo dice la ciencia, ya acaba de demostrarse hace poco que la capacidad de aprendizaje de un viejo y de un niño o de un joven es exactamente igual, no cambia nada. Lo que pasa es que el viejo se llena de prejuicios, de que ya no sirvo para esto, que no sirvo para aquello, y entonces termina creyendo que se va deteriorando, y no se está deteriorando, lo único que se le deteriora es la capacidad de motivación, la capacidad de generar ilusiones, la capacidad de todas esas cosas, pero no tanto la de aprendizaje, ni siquiera la de la memoria. La memoria está relacionada, los olvidos están relacionados con otras cosas. También están relacionados con la época, además de los prejuicios del viejo, como decía yo recién, el viejo que siente que ya no está para esto, o que ya está jubilado, o que ya no tiene más ganas. Claro, entonces la memoria tiende a atrofiarse, de un modo benigno, no a través de la enfermedad, sino que se repliega la memoria sobre sí misma, porque no hay nuevos estímulos para recordar, no hay motivaciones, no hay cosas que la persona desee, ¿no? Cosa que mientras fue joven sí ocurría, por eso tenía buena memoria a lo mejor. Pero mientras van pasando los años, se va convenciendo o se va llenando de prejuicios de que ya no sirve para esto y no sirve para aquello. Pero esto lo desmiente la gente mayor, y bien mayor, de más de 90 años, que cada vez hay más, gente de 95 años que está en plena capacidad de sus capacidades intelectuales, y maneja empresas, son artistas conocidos, gente que hace disertaciones por todos lados, por el mundo. Es decir, sigue bien, y muy bien, y con más experiencia incluso. Lo que pasa es que, claro, sigue igual que siempre, no cambió, o sea, no se jubiló, o si se jubiló, se dedica a otras cosas que lo motivan y que le dan ganas de hacer cosas. Entonces, su memoria se mantiene bárbara, y no solo la memoria, sino todo lo demás. Por eso, el viejo se llena de prejuicios y esos prejuicios lo bloquean, no le permiten funcionar bien. Siente que no está ya como antes, pero reitero, no es en sí misma ni la memoria ni las destrezas intelectuales lo que está en juego, sino la falta de ganas, la falta de motivaciones. A un joven le pasaría lo mismo. Si un joven se deprime y no tiene más ganas o perdió el entusiasmo, seguramente su mente va a estar como retraída y no va a tener grandes ideas, no va a tener gran lucidez, inclusive va a estar como embotado. Porque claro, le está pasando lo del viejo nada más que de joven. Incluso pasa hasta con lo orgánico esto. Si a una persona le enyesan el brazo, y lo tiene 15 días el brazo enyesado, bueno, no 15 días, un mes o dos, probablemente cuando le saquen el yeso va a estar debilitado, los músculos se le atrofiaron, va a tener que hacer rehabilitación, no va a tener fuerza. Lo que no se usa tiende a atrofiarse. Y si lo que no se usa es la memoria o la mente, tiende a atrofiarse. Pero no es en sí misma, no es en sí mismo la memoria, sino la falta de uso. Yo decía recién que la capacidad de aprendizaje permanece intacta. También lo que hay que sumar en esta época es la dispersión, la hiperestimulación, la desmotivación, ¿no? Hay muchas cosas que hacen que la persona se disperse, porque hay tantas cosas, tantos estímulos que se termina confundiendo la persona, ¿no? Y entonces no sabe bien qué elegir, qué seleccionar, y bueno, en ese estado no funciona bien, ¿no? Y el olvido, en cuanto al olvido, también es importante, el olvido es fundamental. Sin olvido no habría selección de lo importante, de lo sobresaliente, ¿no? El olvido tiende a sacar la paja del trigo, ¿no? Como se dice vulgarmente. Hace que quede lo importante y se pierda de vista lo no importante. Hay un cuento de Borges, de Funes el Memorioso, que él tenía la capacidad de recordar todo, absolutamente todo. Si tenía una vivencia de una hora, para comentarla o para
Para relatarla estaba una hora comentando todo lo que había recordado, todo lo que recordaba, todo lo que había visto. Pero claro, esa capacidad, esa falta de capacidad de olvidar lo superfluo hacía que esté embotado, que no pueda seleccionar nada importante. Todo es importante para él, por lo tanto nada es importante. Entonces, está en una nebulosa de tanta información que no puede rescatar nada significativo, ¿no? Porque el olvido tiende a eso, tiende a olvidar lo que a uno no le interesa tanto y recordar las cosas más significativas. Por lo tanto, está haciendo una selección. Y después nosotros hacemos otra selección más al seleccionar de lo que recordamos lo más importante todavía para nosotros, ¿no? Y esas cositas que recordamos las podemos relacionar ágilmente con otras. Entonces es como que vamos con las esencias, nos quedamos con las esencias nomás de las cosas y es más fácil vincularlas y generar buenas ideas o ser creativos trabajando con esencia que trabajando con todo, ¿no? Porque ahí con todo no hay forma de sacar lo significativo y no podemos hacer relaciones importantes o interesantes, ¿no? Bueno, entonces en esta época decía que hay más volatilidad, más dispersión, hay más cosas que atentan contra la motivación, contra el entusiasmo, contra el deseo, ¿no? Pero bueno, la memoria tiene básicamente tres fases, digamos, importante, ¿no? Que es la codificación, el almacenamiento y la recuperación de los datos, de la información. O sea, se codifica las cosas que se viven y se preparan para ser almacenadas. Se almacenan y después se recuperan. Pero la recuperación es una recuperación que es una interpretación, porque se reconstruye de nuevo la cosa o el recuerdo del modo en que se logró hacer en ese momento. Es como percibir una realidad parecida, pero no la misma, ¿no? Si tenemos una experiencia en un paisaje con personas y que charlamos y que pasaron cosas, bueno, todo eso, cuando dejamos de vivirlo, va a ser almacenado en diferentes partes del cerebro. Digamos, por asociación, va a ir cada una a lados diferentes. O sea, que no se asocia todo junto, toda la imagen completa, que cuando se recuerda, se recordaría la imagen completa. No. Cuando se recuerda, se reconstruye. Cuando uno recuerda una cosa de ese recuerdo, o de ese tipo de recuerdo, por ejemplo un paisaje, automáticamente puede surgirle otros datos y reconstruye el recuerdo ese del que estábamos hablando, ¿no? Pero fue una reconstrucción porque algo significativo destapó o generó el estímulo en otros elementos y cuando surgieron varios se produce el recuerdo total, pero que se reconstruye el recuerdo total. O sea que nadie puede decir que recuerda tal como es la cosa porque no es así. La memoria tiene un montón de fallos que pasan desapercibidos y que confunden y que la persona que no está atenta a todo eso puede cometer errores serios, ¿no? Pero bueno, los recuerdos en este caso no son lineales, trabajan en función de ese modo y se van, digamos, almacenando en diferentes estratos mentales o en diferentes neuronas o en diferentes partes del cerebro, ¿no? Y entonces todo eso hace que, como decía recién, el recuerdo se genere de un modo inédito y distinto a cómo se vivió. Es una reconstrucción constante. Pero retomando el tema inicial, que es el que me interesa transmitir hoy aquí, que es la memoria y la edad, tengo un ejemplo, ¿no? En donde una persona amiga de mi mamá, Alicia, que ya falleció, se quejaba de que, bueno, no recordaba, estaba preocupada, creía que tenía Alzheimer, me preguntaba a mí como psicólogo si podía ser que tenga Alzheimer. Yo le decía, pero no, Alicia, no se haga problema. No, generalmente uno olvida un montón de cosas porque le falta interés, por esto, por aquello, pero no hay que pensar en el Alzheimer por los olvidos estuvieron siempre. A un joven no se le ocurriría pensar que tiene Alzheimer porque se olvida. Lo toma como algo normal, pero el viejo se asusta porque cree que tiene Alzheimer y no es así. Se sigue olvidando como se olvidó siempre. Nada más que ahora se le mete en la cabeza la idea de que tiene Alzheimer. Porque como tiene edad en donde algunas personas con esa edad le agarran Alzheimer, entonces claro, está preocupado. Pero no, insistía, día tras día me decía. Hasta que un día le digo, a ver, deme un ejemplo, Alicia, de qué se olvida, qué tipo de olvidos tiene. Y me empezó a decir que bueno, que ella
todos los días tomaba mate y que se olvidaba la pava en el fuego, muchas veces. Y yo le pregunté, ¿cómo? ¿Toma mate con quién? No, sola. Ah, sola, sí. Bueno, y siempre le pasó esto. No, no, antes no me pasaba. Y también tomaba mate, sí, con mi marido y con mi hijo. ¿Y su marido y su hijo no están ahora? No, mi marido falleció, yo no sabía. Y mi hijo se casó y no vive más acá. Ah, o sea que usted toma mate solo ahora, sí. Y, y claro, a lo mejor yo le digo, pero tal vez lo que le pasa es que usted está tal vez forzando un ritual que ya está vacío de sentido, ¿no? Es como que está forzándose a tomar mate, a lo mejor tiene ganas de tomar mate y no quiero perder esa costumbre, ¿no ve? O sea, usted está forzando algo que antes tenía sentido, tenía una razón de ser, y jamás se volvió a apagar el fuego porque era algo que a lo mejor deseaba todo el día, el momento de reunirse con su marido y su hijo. Pero claro, ahora eso no está más, está solo la pava en el fuego y de ahí y olvidársela. Yo creo que el olvido no solo que es benigno, sino que es como que le está diciendo basta de esto, Alicia, ¿qué estás haciendo? ¿Qué sentido tiene esto de tomar mate sola? Buscate una amiga por lo menos, unos amigos, porque, bueno, me parece que cuando yo le llegué me decía, sí, claro, tenés razón, puede ser así. Claro, y esto, imagínense la cantidad de gente que le pasa este tipo de cosas y que se empieza a dar manija con que tiene Alzheimer, y a lo mejor se lo terminan agarrando el Alzheimer. No se lo van a agarrar solo por su gestión, pero supongamos que se mimetizan con esto, que se olviden y además se deprimen o tienen alguna predisposición genética, a lo mejor tienen más chance de agarrárselo. Y no había nada como para que lo genere realmente, ¿no? Era solamente falta de motivación. Por eso, todo este tipo de cosas hay que tener cuidado, porque hoy hay mucha confusión, hay muchos laboratorios que están muy interesados en vender pastillas, hay mucha ideología organicista, de que las cuestiones son todas medio orgánicas y genéticas, y que entonces la edad empieza a pesar mucho, porque claro, la genética, lo biológico se deteriora, y entonces, pero no es tan así, no es tan así. Y lo prueba, reitero lo que dije antes, la gente que tiene mucha edad y está perfecta y no le pasa nada, y ni siquiera se enferma de nada. Es decir, eso significa que se puede vivir bien, en armonía, pero siempre y cuando haya motivación, interés y todo ese tipo de cosas que ayudan y armonizan a la persona y hace que funcione no solo su mente bien, sino todo su cuerpo. Bueno, esto ha sido por hoy todo. Gracias.